Hemos estado considerando algunos aspectos del rostro de Jesús y en esta ocasión quiero llamar vuestra atención al rostro solemne de Cristo. Casi siempre pensamos en el rostro amable, en el rostro bondadoso, en el rostro herido, pero la Biblia habla de un aspecto concreto del rostro del Señor que reviste una impresionante solemnidad. Está en la carta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay un contraste en el versículo. Por un lado está el rostro afectivo, atento, que responde a las oraciones, pero está también el rostro que mira diligentemente a aquellos cuya vida no corresponde a lo que dicen ser o a lo que han profesado ser. Tres cosas quiero mencionar como de costumbre. Primeramente, el rostro. En segundo lugar, la razón de ese rostro. Y finalmente, el peligro que ese rostro advierte a cada uno de nosotros. Primeramente, el rostro. Es un rostro solemne, el texto es claro. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. He dicho hace un momento que siempre pensamos en el rostro de Cristo lleno de bondad, lleno de amor, lleno de complacencia, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Cuando Dios proclama su nombre en la antigüedad, hace una advertencia solemne dentro de ese nombre de su propio carácter personal. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nota esta cláusula. Frente a la bondad misericordiosa de Dios, frente a la gracia divina, frente a la acción amorosa de Dios en todas las circunstancias, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En Dios hay perdón, pero hay la condición necesaria para que eso pueda ser, que descansa por parte de Él en el sacrificio de expiación. Dios no puede perdonar el pecado porque quiere perdonarlo. Dios perdona el pecado porque es justo. Y para que Dios pueda perdonar el pecado, necesariamente tuvo que haberlo cargado en la cuenta de su Hijo y pedir a su Hijo que asumiera la responsabilidad penal del pecado. La paga del pecado es la muerte. Cristo muere en la cruz del Calvario. Se produce el sacrificio supremo y definitivo de expiación. Nuestras maldades son cargadas en Él. Sobre Él se ponen nuestras afrentas. El pecado de nuestra paz es cargado sobre Cristo. Cristo es hecho maldición para que nosotros seamos hechos bendición de Dios en Él. Y cuando esto se produce y el pago de la deuda ha llegado a la conclusión, cuando al final del tiempo de la cruz Cristo pronuncia aquella impresionante palabra: consumado es, tetelestai, palabra que se ponía en el documento de deuda cuando se cancelaba la deuda. Cuando Él pone esta palabra sobre la ley que demandaba la muerte del pecador, automáticamente Dios puede perdonar el pecado. Pero Dios no toma con ligereza el pecado en ningún sentido. Lo perdona porque Cristo ocupó nuestro lugar, pero en relación con la maldad
Él tiene un rostro definitivo y un rostro firme. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios ha manifestado este rostro solemne en toda la historia. Me voy al libro de Génesis. Adán y Eva pecan. El Señor, capítulo 3, versículo 24, los toma y los saca del lugar en donde los había colocado. Coloca entre el árbol de vida y ellos querubines y una espada que se revuelve en todas las direcciones para impedir el acceso a ese elemento de bendición. El pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Miro el rostro solemne de Dios con la humanidad antes del diluvio y leo en la palabra que Dios observa al hombre en general y dice que todo el designio de los pensamientos del hombre es el mal. Por tanto, el Dios de la Biblia no transige con el pecado. Ama al pecador, por supuesto. Quiere perdonar al pecador, naturalmente que sí. Prueba de ello es que propuso y mandó construir un arca donde la gente podía salvarse si volvían a él. Pero no hubo reacción de parte del hombre al llamamiento de Dios y Dios mantuvo su rostro solemne contra el pecado. Dios mantuvo su rostro solemne contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, rayándolas, quemándolas, eliminándolas de la tierra a consecuencia de la corrupción tremenda y de la violencia desencadenada por los hombres de aquel tiempo. Transitan los siglos, pasan los milenios y llega Cristo. Y cuando yo me acerco al templo, en la última entrada del Señor en el santuario terrenal, dice que echó fuera a los que vendían animales, a los que comerciaban con dinero, y dijo: esta casa es casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero Cristo no manifestó misericordia permanente. Claro que sí. ¿Acaso Cristo no perdonó a aquella mujer que había sido tomada en adulterio? Claro, dijo: yo no te condeno. Es verdad que Cristo puso como ilustración suprema de la gracia de Dios la parábola del hijo pródigo, en donde el padre abraza al hijo que viene sin pedirle ningún tipo de explicación. Es verdad. Pero la realidad es que Dios no puede estar en contacto con el pecado y ver con complacencia la comisión de todo aquello que Él ha determinado como pecado, como depravación personal, como ofensa a lo que Él ha establecido. Dios es santo y no puede consentir el pecado en su presencia. El rostro solemne, vuelvo al texto, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La razón de esto, ¿por qué motivo el texto dice eso? En primer lugar, la primera razón es que Dios es santo. Santo equivale a separado del mal. La santidad por excelencia de su naturaleza divina. Esta perfección de Dios es proclamada por los querubines, por los serafines, que adoran a Dios en su presencia, en la gloria de su trono. Isaías capítulo 6, él oye a los serafines que proclaman y dicen: santo, santo, santo. Nunca se habla de mencionar 3 veces omnipotente, 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 pero sí 3 veces santo. La santidad es la expresión sublime y admirable de Dios. Dios es santo. Y esa santidad de Dios se manifiesta esencialmente en la cruz. Cuando yo leo el Salmo 22, leo aquellas palabras del salmista que dice: pero yo soy gusano y no hombre. De manera que Cristo descendió a una situación de tremenda humildad y humillación, porque el pecado iba a ser puesto sobre él. La ira de Dios esconde el rostro de su Hijo, haciéndole exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:3. Pero en ese mismo salmo leo estas palabras: pero tú eres santo.
La cruz se produce a causa de la santidad de Dios. La cruz trae la solución divina a la relación entre el Dios Santísimo y el hombre pecador. Dios odia el pecado porque es santo. Y la palabra de Dios lo afirma. Proverbios capítulo 3, versículo 22. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La abominación de Jehová son los pensamientos del malo. Proverbio capítulo 15, versículo 32. Permíteme hacer un paréntesis. Algunos toman este texto diciendo Jehová abomina al perverso para hacer una afirmación genérica. Dios no puede amar al pecador. Lo que está diciendo el texto es que Dios no puede amar a la persona, consentir las acciones de una persona que practica la perversidad. En ese sentido, el perverso y la perversidad están ligados. El hombre es pecador, pero puede practicar el pecado en una dimensión o en otra. Indudablemente alguien me va a decir, pero todos practican el pecado. Por supuesto que sí. Pero lo que quiere decir la Biblia es que Dios que aborrece al pecado y el pecado se identifica con el perverso y son los dos lo mismo porque lo practica con deleite delante de Dios, la perversidad. Dios ama al pecador. Y la prueba de ello es que Dios envió a su Hijo y lo colocó en una cruz para que abriese la puerta de salvación a todos. Escuche el versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres oírlo de otra manera? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en precio por nuestros pecados. ¡Oh, qué bendición tan grande! Yo sé que Dios ama al pecador porque porque considera en él una situación irreparable por parte del hombre y lo ama tanto que entrega a su Hijo para que todo aquel, no importa quién sea, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo más. Cuando el hombre practica voluntariamente, conscientemente el pecado y está al servicio del pecado y se rebela contra Dios, tiene que entender lo que dice el profeta Nahum en el capítulo 1 y en el versículo 2. Jehová guarda enojo para sus enemigos, porque es santo. Otra cuestión es que lo hizo precisamente este rostro solemne está en contra del que hace el mal, porque Dios habilitó una puerta de salida a esa situación. La obra de expiación, la obra de entrega, la obra de la muerte de su Hijo, la Biblia lo presenta como una panorámica para la resolución de esa situación y que el rostro de Dios pueda volverse benévolo y comprensible con las necesidades del hombre. Escucha la Biblia. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De manera que el sacrificio del Calvario estaba en la mente de Dios y en el acuerdo divino para salvar al pecador y abrir para él una puerta de esperanza. Dios produce una acción liberadora. En la carta a los Colosenses el apóstol me dice que yo he sido sacado del reino del pecado, de la esclavitud del pecado, y he sido trasladado al reino de su amado Hijo. En esa provisión Dios transforma el corazón. Recuerda que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, en el sentido de que todas las acciones del hombre salen de su intimidad espiritual. Y el corazón del hombre, dice la Biblia, que siendo de continuo mal, es como una piedra endurecido e insensible a la voluntad de Dios. Y de pronto, el Dios de la gracia hace una operación transformadora.
saca el corazón de piedra, pone en su lugar un corazón de carne, y en ese corazón sensible a la voluntad de Dios, a Dios mismo, a su voz, a su acción, coloca su espíritu y dice: yo haré que guarden mis mandamientos y cumplan mis ordenanzas y las pongan por obra. El poder de Dios está a disposición del creyente para una vida de santidad. De ahí la demanda de Pedro, carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. La razón de esta demanda de un rostro solemne en relación con el pecado es también por lo que el creyente es en sí. El creyente es un hijo de Dios. Me voy al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, y leo estas palabras: que a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, la facultad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya estamos prohijados, adoptados en Cristo Jesús, en la casa de Dios. Nuestro Padre del cielo es nuestro Padre personal. Y viene la Biblia para decirme: tú invocas el nombre de Dios, oras a Dios, te consideras como un hijo de Dios en el mundo. Escucha entonces: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando Cristo está en el mundo, manifiesta la gloria del Padre. Cristo viene al mundo para revelar al Padre, y Cristo dice a los suyos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora viene Juan y dice: como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Te das cuenta de esto? Dios ha hecho provisión suficiente para que tú y yo vivamos en santidad, y para que nunca el rostro solemne de Dios esté frente a nosotros, llamándonos a una reconversión a Él, a un arrepentimiento. El creyente es esencialmente testigo de Cristo. Vete al libro de Hechos, capítulo 1. El Señor establece la evangelización desde el plano del testimonio y dice: esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Y entonces no dice: empezaréis a predicar el evangelio. Los discípulos sabían que tenían que predicar. Los creyentes sabían que predicó Cristo. Y entonces me seréis testigos. Y yo pregunto: ¿y qué es eso de ser testigos? Escucha la Biblia. Sed santos, porque yo soy santo. De ahí que podamos entender la dimensión de este rostro. Escucha el texto. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y aquí entramos en la última parte de esta reflexión: el peligro de una vida que presente delante de nosotros, en lugar del rostro sonriente de Cristo, el rostro solemne frente a nuestra situación y a nuestro pecado. Hay la advertencia que quiero remarcar nuevamente: el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Nota el contraste del texto. Observa esa palabra pero. Cada vez que encuentres en la Biblia o en cualquier escrito esa preposición, está hablando de un contraste. Primeramente está el contraste o la expresión de las bendiciones, los oídos de Dios atentos a las oraciones de los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La bendición de Dios, que es la comunión de Dios, la respuesta a las oraciones en comunión con Él, las bendiciones de lo alto en gracia, son interrumpidas a causa del pecado. Y ahí se produce la inquietud.
En lugar de bendiciones, el problema de la amargura, del enojo, de la ira, que se manifiestan siempre que Dios actúa contra el pecado en general. Y el fracaso es evidente, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Por tanto, las bendiciones están relacionadas y vinculadas a una vida de santidad. Claro está, hermanos y amigos, está claro que nosotros no podemos alcanzar la santidad perfecta. Así será cuando estemos en el cielo y nuestra vieja naturaleza haya sido sacada de nosotros para vivir en una esfera y en una dimensión espiritual diferente. Pero esto no justifica ninguna situación. Hay un riesgo evidente de juicio. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios juzga a su pueblo cuando el pecado se mantiene. Pongo un par de ejemplos. Ahí tienes a Ananías y Zafira, dos personas envueltas en piedad aparente. Aquí está, he vendido una propiedad, aquí está el dinero de la propiedad para compartir con los hermanos y que todos podamos tener lo necesario. En aquel tiempo en que se utilizó los bienes en común para los creyentes, posiblemente, estoy diciendo así, eso es muy bueno si todos son espirituales. Pero posiblemente ese problema de necesidad de la iglesia de Jerusalén a la que Pablo acude con ofrendas de las iglesias que él fundó, haya sido la consecuencia de una administración incorrecta de los bienes mezclados de unos con otros que no se han mantenido en el tiempo y no han sido útiles en toda ocasión. Pero ese es un comentario colateral. Puedes pensar lo que te parezca mejor sobre la situación en Jerusalén. Pero quiero decirte que hay dos, Ananías y Zafira, que vienen y mienten. Y cuando le preguntan, oye, ¿realmente estás trayendo todo lo que te dieron por el terreno? Sí. No. Y ese mentir no es a los apóstoles ni a la iglesia, es al Espíritu Santo de Dios. Y Dios interviene, el rostro solemne actúa. Y muere él y muere luego la mujer, porque estaba practicando el mismo pecado. Voy un poco más allá y llego a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto sabe que la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz es lo más importante que el creyente debe tener. Escucho al apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios y dice solícitos, es decir, la necesidad suprema es que el creyente viva para defender lo que Dios ha hecho. La unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Escúcheme una cosa. Cuando una persona divide la iglesia, no importa en qué dimensión, ni por qué causa, ni cuál sea el motivo, está luchando contra Dios. Y el apóstol Pablo dice que todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y ahí tienes una iglesia en donde todos están contentísimos porque mira, yo tengo el don de lenguas y el otro tiene el don de sanidades y el otro tiene el don de presidir y no sé lo qué, y todos los dones están en la iglesia. ¡Qué bendición tan grande! Una iglesia colosal. Y todos ellos estaban practicando el pecado más aborrecible, que es seccionar la iglesia. Y en lugar de afirmarse en que la iglesia es una y es de Cristo, dice, yo soy de Pedro, y yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos. Es decir, cada uno tiene un líder. No es que esos líderes buscaran ser líderes de un grupo sedicioso de la iglesia, es que los sediciosos los nombraban de esa manera para revestirlos con un aparato de espiritualidad. Y Dios interviene. Y el rostro solemne del Señor
enferma a unos cuantos de la iglesia e impide por alguna razón que los otros puedan venir al culto, que otro grupo venga al culto, y algunos rebeldes y réprobos contra la voluntad de Dios son llevados a la presencia de Dios. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Además tengo otro tercer riesgo. El primer riesgo es que no voy a tener bendiciones. El segundo riesgo es que Dios va a juzgarme y va a castigarme. El tercer riesgo es que yo entristezco a Dios. Cualquier pecado entristece e impide la acción del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu. Y el Espíritu se contrista cuando hay pecado oculto en la vida sin confesar. Hacer mal es despreciar la obra de Cristo y pisotear la sangre derramada con la que hemos sido limpiados. Es un pecado tremendo. Quiero que recuerdes bien lo que sin duda sabes. El pecado más pequeño, la Biblia no habla de pecados veniales y mortales, de pecados de una dimensión y otra. La Biblia habla de pecado. El pecado más pequeño en la vida de un creyente ha costado la sangre del Hijo de Dios. ¿Lo entiendes o no? Cuando tú practicas un pecado, no importa el que sea, conscientemente, tienes delante de ti el rostro solemne del Señor. Y causar tristeza al que te amó de tal manera que se entregó por ti es la mayor ingratitud. Solo cuando entendamos bien esto, llegaremos a comprender la necesidad imperiosa de vivir santamente. La cruz permite a Dios perdonar nuestro pecado. El rostro solemne del Señor permanece aún, pero hay un surco de sangre que marca ese rostro. Y la invitación de este admirable rostro solemne frente al pecado de la Iglesia, a tu pecado y al mío, está en las palabras de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando de salvación, está hablando de restauración. No habla de altar, habla de mesa. Por tanto, lo que está diciendo el Señor a la iglesia en general, esta iglesia me ha marginado, pero habrá alguno hoy que quiera que el rostro solemne mío desaparezca de su entorno y se cambie por el rostro admirable de la misericordia y de la bondad. Es tu decisión y es la mía. Que el Señor permita que la solemnidad del rostro de Cristo impacte nuestra vida y vayamos a su presencia confesando nuestro pecado y diciéndole como el salmista: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.